Muchas gracias, con la venia de la Asamblea. Después de todo lo que hemos escuchado, solamente podríamos concluir que la posición catatónica de la economía es generalizada. Señor secretario, la administración del presidente Peña prometió un futuro próspero a cambio de un presente de precarización en el bienestar de los mexicanos. El conocido momento mexicano, sin embargo, secretario, naufragó en un 2013 de bajo crecimiento económico. El proceso de reformas estructurales que el gobierno federal planteó como estrategia para el desarrollo de este país ha terminado, sí, en un cambio legal de la materia energética, financiera, laboral, de telecomunicaciones, económica y fiscal, por citar algunas. Sin embargo, el gobierno apostó todo a un supuesto futuro que olvidó el presente. Y aquí vale hacer un paréntesis, porque creo que es importante decir que ha sucedido algo gracioso en esta comparecencia. Es curioso que quienes acompañaron a este gobierno en las reformas estructurales ahora vengan a decir que no son suficientes y hasta llamar a absurdos estallidos sociales cuando ustedes avalaron este cambio institucional. Yo no sé si es un problema de Alzheimer, de demencia senil o de incongruencia política. Sin embargo, nosotros que no creímos en estas reformas, volvemos a preguntar. Usted ha dicho que el crecimiento de México está por debajo de su capacidad, secretario. Es más, ha dicho en esta misma comparecencia que estamos pasando por un déficit temporal y que para salir de este tenemos que seguir una trayectoria anunciada. Pero déjeme entender, si el crecimiento económico del 2013 fue de solamente 1.1%, el acumulado del primer semestre del presente año apenas alcanza el 1.7%, y usted sigue insistiendo en que creceremos en un 2.7%, es decir, que usted piensa que la segunda mitad de este año la economía debería de crecer más o menos en un margen del 3.8%, que requeriría, señor secretario, que todos los sectores productivos de este país debiesen de tener un desempeño que no han alcanzado durante los 2 primeros años. Entonces la pregunta será, ¿qué es distinto? ¿Qué va a suceder diferente? ¿O su esperanza recae solamente en el aumento, en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y en la reforma energética, que por cierto usted ya ha dicho aquí que no tendrá efectos hasta el mediano plazo? La evidencia para nosotros es clara. El aumento de los impuestos derivado de una nefasta reforma hacendaria exacerbó la desaceleración económica en un letargo que se ha prolongado más allá de lo que su gobierno hubiese querido y hubiese estimado. Pero usted no parece coincidir con lo que nosotros le decimos, y por eso pregunto específicamente, ¿qué porcentaje del crecimiento que resta recaerá en la reforma hacendaria que usted ya ha dicho aquí que ha funcionado? ¿Qué porcentaje en la reforma energética? ¿Qué porcentaje además en la aplicación de la deuda, que usted ya ha dejado claro desde esta tribuna que es un elemento para el crecimiento desde el punto de vista de su gobierno? Y lo digo muy respetuosamente porque pareciera que en este gobierno hay una política energética, hay una política de telecomunicaciones, un gran proyecto de aeropuerto que nos va a diseñar Norman Foster, que aparentemente nos va a llevar al primer mundo, pero no hay una política económica clara. Yo iría más allá, explíquenos con detalle qué es lo que le pasó a la economía mexicana. Yo le preguntaré sobre otro tema que nos interesa, y nos interesa porque la gente nos lo reclama en la calle. La desaparición del régimen de pequeños contribuyentes, que se cambió por el régimen de incorporación fiscal, que usted ya aquí ha hablado algunas cosas sobre él. Decía que incorporaría a 1 millón de usuarios nuevos.
La verdad, señor secretario, es que el régimen de incorporación no simplifica ni ayuda. El régimen de incorporación ahuyenta a los contribuyentes actuales y expulsa a los más vulnerables. Este nuevo régimen obliga a la gente que vende tacos en la calle, a los que tienen una papelería, unos abarrotes, hasta quienes tienen un poco más de ingresos de 100,000 pesos al año, a tener que hacer sus declaraciones por internet e inclusive emitir comprobantes fiscales. La pregunta específica, señor secretario, es: ¿no es irreal esta medida? Y lo digo de verdad con mucha preocupación. Es casi entendida como una decisión de escritorio si entendemos que únicamente el 22% de los mexicanos tienen acceso a Internet de manera permanente, 70% de los mexicanos son analfabetas tecnológicos y 40% de la población no tiene acceso a la conectividad. Más aún, yo lo invitaría a mi tierra, a Chihuahua, al municipio de Manuel Benavides, donde este gobierno ni los anteriores siquiera han podido llevar acceso a la telefonía celular. Díganos, señor secretario, con precisión, ¿cuántos usuarios se dieron de baja en este nuevo régimen de incorporación? Y sobre todo, ¿cuántos no han podido presentar sus declaraciones debido no solamente a la ineficiente plataforma que ustedes pretendieron usar, sino además debido a la complejidad que éste tiene? ¿Por qué lanzar este nuevo régimen si no tenían los elementos ni tecnológicos ni humanos para hacerle frente? Pero sobre todo, señor secretario, y en ánimo de honestidad intelectual, ¿por qué no optar por un régimen simplificado que usted y yo sabemos funciona mejor para la gente que quieren incorporar a la formalidad y aceptar el fracaso del régimen de incorporación? Más aún, ustedes no solamente no lo aceptan, sino que lanzan un programa para enganchar a los informales, diciendo que atraerán 28.6 millones de mexicanos a este régimen, cuando el régimen de incorporación no ha logrado ni siquiera atraer el millón inicial que ustedes tenían como meta. Que por cierto, además, este nuevo programa que ha anunciado el gobierno federal rompe con su promesa de 0 privilegios fiscales. Señor secretario, solamente un asunto de no aceptar que se equivocaron y poder decir en el discurso que no hay aumento de impuestos ni cambio en la miscelánea fiscal. Finalmente, y con esto cierro, señor presidente, el tema del empleo. El tema del empleo es un gran problema en este país y es un juego de números. Y fíjese bien, señor secretario, el problema no es tener expectativas demasiado positivas, lo que permitiría cuestionar las mismas. El problema es el bajo dinamismo que se debe a la precarización del mercado interno, en donde la precarización laboral sigue a la alza y limita la capacidad del desarrollo del país. Según la Coneval y su indicador de tendencia laboral de la pobreza, la precarización laboral del empleo en México sigue avanzando a una tasa anual del 3.5 en el segundo trimestre de 2014, pero más aún, no hay calidad en los salarios. Y las preguntas con las que yo terminaría, y agradezco la paciencia del tiempo, es: ¿cuánto empleo formal se va a generar hacia finales del año? ¿De cuánto es su estimación de crecimiento en el segundo trimestre del año y con base a qué? De no alcanzarse, pues, este crecimiento nuevamente, ¿cómo modificaría esto su pronóstico para el 2015? Y con esto termino. ¿Cuándo comenzará a recuperarse el poder adquisitivo de los salarios? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar. Tiene el uso de la palabra el señor secretario hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Diputada Aguilar, muchas gracias por sus preguntas. En materia de crecimiento económico, usted hace un cálculo correcto. El crecimiento promedio del primer semestre fue del 1.7%, por lo tanto, para alcanzar la cifra de 2.7, que es nuestra estimación para el final del año, necesitamos en el segundo semestre crecer al 3.6%. ¿Cómo estamos creciendo actualmente? La cifra más reciente que tenemos es la del segundo trimestre, que según el INEGI estamos creciendo a una tasa trimestral
del 1.04%. Si anualizamos esa tasa, es una tasa del 4.22%, superior al 3.6%. Esto quiere decir que ya en el segundo trimestre del año, el ritmo de crecimiento es consistente con este 2.7% o 3.6% que necesitamos en promedio en el segundo semestre. Y le comparto algunos datos adicionales. Las exportaciones no petroleras están creciendo a una tasa del 8.2% anual con datos a julio. Las ventas de las tiendas de autoservicio y departamentales reportadas el día de ayer en el mes de agosto tienen una expansión nominal a tiendas totales del 8%, es decir, un crecimiento real ya superior al 4%. El empleo formal, los registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene ya una tasa de crecimiento del 3.7% al mes de julio, superior al que necesitamos para crecer al 2.7%. Y otras materias, por ejemplo, la industria de la construcción, que el año pasado tuvo una contracción superior al 4%, y la ya crecimientos consecutivos. La inversión fija bruta publicada esta mañana en materia de la construcción tuvo un crecimiento mensual desestacionalizado del 0.2%, es decir, un crecimiento anualizado del 2.4%, por lo cual también el sector de la construcción apuntalará las cifras de crecimiento. Estas son las cifras que más allá de los deseos nos llevan de manera técnica a concluir que nuestra estimación del 2.7 la sostenemos y que está en línea con la mayoría de las estimaciones que hacen los economistas del mercado financiero. Con respecto al régimen de incorporación fiscal, comparto con usted algunas cifras que creo que son alentadoras. Me pregunta usted cuántos contribuyentes estaban registrados en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes, los llamados repecos, que administraban los estados de la República. Teníamos 3.5 millones de contribuyentes. ¿Cuántos tenemos ahora ya dados de alta en el nuevo régimen de incorporación fiscal? Tenemos 4.25 millones de contribuyentes. Esto quiere decir, y esta es una cifra del 24 de agosto, esto quiere decir que en menos de 8 meses tenemos ya 753,000 nuevos contribuyentes, que son claramente consistentes con la meta anual que usted ha comentado. Ahora, con respecto a la complejidad de llevar a cabo declaraciones, en el mes de agosto, que acaba de concluir, recibimos 2.6 millones de declaraciones electrónicas, todas del régimen de incorporación fiscal. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de mucha gente. Hemos encontrado muchos casos en todo el país donde la reacción inicial de los contribuyentes fue de un profundo rechazo por el desconocimiento de lo que representaba el régimen. Pero hay casos desde el mercado de Sonora aquí en la Ciudad de México o el mercado Pino Suárez en Tabasco, donde gracias a la buena disposición de los comerciantes, de los pequeños contribuyentes, nos han permitido transmitirles lo que en realidad significa el nuevo régimen, los beneficios que tiene estar en el régimen de incorporación fiscal y que los ha hecho hoy en día promotores activos de este régimen. Hemos contado con la colaboración de los gobiernos de los estados, de las cámaras de comercio de todo el país, del Consejo Coordinador Empresarial, y hoy vemos que el reto más importante es un reto de comunicación, de explicar los beneficios de este nuevo régimen, porque es muy claro que el temor surge del desconocimiento de la realidad del nuevo régimen. Por eso hemos iniciado una campaña de información bajo el lema Crezcamos Juntos, que anunció el presidente de la República apenas hace un par de días, y seguiremos trabajando de la mano del sector privado, de los gobiernos de los estados, en todo el país, para lograr que este nuevo régimen sea un éxito. Porque no se trata solamente de cambiar la forma de pagar impuestos, se trata de hacer un combate integral a la informalidad para promover como un valor de inclusión social a la formalidad, con todos los beneficios que ello implica en materia de crédito y de seguridad social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Muchas gracias, señor secretario. Consulto a la diputada Lilia Aguilar si hará uso de su tiempo para sus comentarios. Si es así, tiene la palabra hasta por 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, y con la venia de la Asamblea. Permítame, señor secretario, no compartir su optimismo en el tema del crecimiento económico. Sin embargo, me parece que dejar solamente en las ventas al menudeo, que es lo que alcancé a escuchar, en la industria de la construcción, y entendí también en anteriores respuestas, en la de los metales, el crecimiento acumulado del 3.6, según usted señaló, me parece optimista. Y yo creo que la expectativa del crecimiento de 2014 se ha diluido y se va a diluir. Sin embargo, solamente para esto basta ver las cifras oficiales. El sexenio corre el riesgo de que en el mejor de los casos pueda terminar con un promedio de crecimiento económico que solamente alcance el 3%. Pero veamos cómo funciona entonces sus expectativas. Pero hablemos un poco de reforma financiera, señor secretario. Y con esto voy a cerrar. Usted ha dicho en esta comparecencia, y lástima que solamente tengo ya este espacio, que la reforma financiera daba créditos más baratos. El día de hoy se anuncia en un diario nacional que los pequeños contribuyentes están enfrentando tasas de hasta el 69%. Esto me da una idea de que probablemente aquella burbuja en la fijación de las tasas de la tasa de interés de los mismos banqueros está siendo una realidad. Se ha dicho también por parte del presidente que iba a haber un número mayor de créditos. Aparentemente la comparación con hace 2 años no les beneficia y está un poquito más abajo el número de créditos otorgados, nada más que aparentemente hoy un poco más altos. En el tema del régimen de incorporación, yo creo que esto es más que un problema de información y de miedo, secretario. Yo insisto en los datos de acceso a Internet. Insisto en el tema de la capacitación de la gente para poder hacer sus impuestos. Este gobierno y los gobiernos que de verdad tengan una visión de largo plazo deberían de optar por un régimen simplificado que ayude a las personas más vulnerables, no solamente a que ellos hagan sus impuestos, sino a que puedan entender el régimen al que se están enfrentando. Y hablemos precisamente, para cerrar, de la reforma hacendaria. El crecimiento acumulado del PIB total en los primeros 6 meses, usted lo dijo, ha sido solamente del 1.7% en el sector secundario, 1.3% en el terciario y de 1.9% en el terciario. La relevancia de lo último es que tanto la industria como los servicios, primordialmente en el mercado interno, viven una etapa de estancamiento económico que se ha prolongado casi por 2 años. Ante esto, ustedes, el gobierno, le apostaron a la reforma hacendaria. Esta reforma hacendaria que pareciera no haber tenido el efecto que ustedes quisieran y que por eso crearon este programa para darle salida al régimen de incorporación. Señor secretario, la conclusión es simple: la reforma hacendaria inhibió la inversión privada y el gasto público no se ha ejercido en tiempo y forma, así como ni en sectores ni en regiones que actualmente contribuyen al crecimiento económico. La pregunta permanece: ¿cómo hará para cumplir con su meta de crecimiento? Pero sobre todo, señor secretario, lo vuelvo a preguntar: ¿qué le pasó a la economía mexicana para, como usted lo catalogó, esté en estos márgenes de mediocridad? Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.